Goku vs Vegeta. ¿Quién tiene el Super Saiyajin 3 más poderoso? Ciertamente la transformación del Super Saiyajin 3 es una de las más espectaculares dentro del canon de Dragon Ball, pues se trata de una transformación que eleva las capacidades físicas a niveles asombrosos. Sin embargo, todo esto tiene un costo bastante grande, ya que la cantidad de energía requerida es extremadamente alta. Y el día de hoy compararemos el poder de dos transformaciones de nivel 3, la de Goku y la de Vegeta. ¿Acaso la nueva transformación de Vegeta fue capaz de superar a la de Goku? ¿O por el contrario, ambas transformaciones serán exactamente igual de poderosas? Pues en este video intentaremos responder a esta interesante pregunta. Advertencia. Las respuestas dadas en este video están basadas en fuentes oficiales y datos canónicos. Sin embargo, las teorías y deducciones son de carácter personal, por lo que deben ser tomadas con discreción. Ciertamente la transformación del Super Saiyajin 3 se ha presentado en las diversas sagas de Dragon Ball como una especie de power-up ocasional, una especie de transformación que no se suele utilizar muy a menudo, ya que como sabemos, presenta una gran desventaja, y esa es que tiene un desgaste de energía demasiado grande. Durante la saga de Majin Buu, Goku mantuvo en secreto esta transformación. Esto puede ser entendido hasta cierto punto, ya que por así decirlo, él podría haber deseado tener un as bajo la manga, una transformación súper especial que mostrar solo en el caso de que fuera necesario. Y en un evento como por ejemplo un torneo de artes marciales, no era necesario luchar con todos sus poderes, por lo que Goku simplemente estaba yendo ahí para divertirse. Sin embargo, sería cuando Vegeta se revela y se convierte en Majin Vegeta, cuando Goku simplemente decidió no utilizar esta transformación, ocultándole este gran power-up a su rival Vegeta. Si bien es cierto Goku hizo esto para tener una batalla más igualada con Vegeta, él no se lo tomó nada bien, pues cuando apareció un rival mucho más poderoso y formidable, en este caso el Majin Buu gordo, sería cuando Goku finalmente revelaría esa transformación. Por lo tanto podemos decir que dentro de la historia, el Super Saiyajin 3 siempre funcionó como una carta o como un as bajo la manga de Goku, el cual con la astucia y estrategia que le caracteriza, había mantenido en secreto, para usarla solamente en el caso de que fuera 100% necesario. En el caso de Vegeta, por otro lado, su Super Saiyajin 3 fue desarrollado algunos meses después de la saga de Majin Buu, por lo que en teoría no tardó demasiado tiempo. Si nos damos cuenta, Goku tuvo que entrenar en el otro mundo aproximadamente 7 años para llegar a perfeccionar el Super Saiyajin 3 hasta el nivel que tenía en la saga de Majin Buu. Sin embargo, a Vegeta le habrían tomado aproximadamente 6 meses para poder desarrollar esta misma transformación, lo cual resulta bastante asombroso. Sin embargo, debemos tomar en cuenta algo muy importante, y es que Goku es el creador del Super Saiyajin 3, y no es lo mismo crear una técnica que aprenderla. Se dice que el viejo maestro Roshi trabajó por varios años simplemente para crear el Kamehameha. En este periodo de tiempo, él tuvo que descubrir los principios del funcionamiento de esta técnica, aprender a controlar su energía ki de manera correcta, y perfeccionar los movimientos y las posturas necesarias para llevarlo a cabo de manera correcta. En el caso de Goku, habría sucedido exactamente lo mismo, ya que para alcanzar una transformación suprema como el Super Saiyajin 3, Goku tendría que aprender los principios de las células S y de la energía especial que recorre en el cuerpo de los Saiyajin de raza pura, y tras comprender estos principios, desarrollar una técnica específica para llevar a cabo dicha transformación. Cuando Goku vio por primera vez el Kamehameha, lo aprendió prácticamente al instante, porque era una técnica ya completada, y por lo tanto, simplemente tuvo que imitar al maestro Roshi. En el caso de Vegeta habría sucedido algo bastante parecido. Él aprendió la técnica para liberar el Super Saiyajin 3 simplemente viéndola cuando Goku ejecutó la misma tarea. Es algo parecido a lo que sucedió en el caso de Goten y de Trunks, solo que ellos lo consiguieron porque pudieron fusionarse, lo cual les daba más inteligencia y más poder, y Vegeta lo consiguió por sí solo. Por lo tanto, podemos decir que el Super Saiyajin 3 de Vegeta sirve para mostrarnos la habilidad de este guerrero. Si bien es cierto, muchos se burlan de él porque alcanzó la transformación en segundo lugar después de Goku, pienso que resulta igual de impresionante la facilidad con que pudo aprenderla para liberarla.
En Dragon Ball Daima, el Super Saiyajin 3 de Vegeta aparece como una nueva transformación, algo puesto ahí para llamar la atención, pues es sabido que durante muchos años, el fandom de Dragon Ball siempre quiso saber cómo sería un Super Saiyajin 3 para este personaje, y finalmente Akira Toriyama decidió mostrarlo. La batalla en contra del Tamagami y posteriormente en contra del propio Goma es bastante espectacular, por lo que se podría decir que dejó a esta transformación de Vegeta por todo lo alto. En cuanto a su diseño, ambas transformaciones poseen características similares. En el caso de Goku podemos ver que su rostro cambia de una manera bastante notable, sus cejas se hacen mucho más voluminosas, pero no es solo eso, sino que incluso su propia cara parece hacerse mucho más dura y feroz, mientras que su cabello crece de una forma alarmante, como si fuera un montón de plátanos. Y la distinción principal es que posee un fleco en la frente, el cual también ahora es mucho más grande. En cuanto al Super Saiyajin 3 de Vegeta, también conocido como Ultra Vegeta 1, nos daremos cuenta que Akira Toriyama decidió darle un diseño bastante diferente al que tenía la transformación de Kakaroto. Y de alguna manera, se puede decir que dejó bastante sorprendido al fandom, ya que no se parece en nada a lo que el fandom pensaba que sería esta transformación. Ya que antiguamente se le daba a Vegeta un cabello muy parecido al del propio Goku, solamente quitándole aquel fleco. Sin embargo, veremos que Toriyama decidió hacer algo completamente diferente. Hizo que su cabello fuera mucho más erizado y también un poco más pequeño, de modo que este cabello no va hacia la espalda, sino que se eleva simplemente hacia el cielo, dándole a esta transformación, por así decirlo, un aire muy propio y también bastante único. En cuanto a su rostro, este mantiene los mismos patrones que el Super Saiyajin 3 de Goku, por lo que se podría decir que son bastante parecidos. En cuanto al funcionamiento de estas dos transformaciones, parece que ambas se basan en el mismo principio, en la capacidad de romper los limitadores naturales del cuerpo, para liberar más y más cantidad de energía S, la cual aparentemente terminaría por cargarse en el cabello de estos guerreros. Y la verdad es que esto resulta bastante lógico, ya que si Vegeta aprendió esta transformación del propio Goku, es natural que ambas funcionen con principios semejantes. Pero, ¿qué hay del poder? ¿Acaso alguna de estas transformaciones es más poderosa que la otra? ¿O por el contrario, son exactamente iguales? Pues debemos comprender que el Super Saiyajin 3 no funciona como otras transformaciones de Dragon Ball Super. Por ejemplo, el Super Saiyajin Dios funciona en base a una mejora en la calidad de la energía Ki, la cual posee características completamente diferentes. O el Ultra Instinto, que funciona bajo una doctrina de comportamiento, movimientos extra rápidos debido a que el cuerpo se mueve por sí solo. Y lo mismo sucede con la energía divina, la cual también comienza a reaccionar por sí misma. Sin embargo, a diferencia de estas, el Super Saiyajin 3 funciona simplemente como un multiplicador de la fuerza base. En otras palabras, esa transformación será mucho más poderosa en cuanto la fuerza base del guerrero también lo sea. Se dice que el Super Saiyajin 3 de Goku multiplica la fuerza del Super Saiyajin original por 8 veces. Por lo tanto, a primera vista, podríamos pensar que el Super Saiyajin 3 de Vegeta también haría exactamente lo mismo. Sin embargo, no podemos asegurar esto al 100%, aunque debemos reconocer que sí es lo más probable. Por otro lado, en muchas ocasiones, vimos que cuando Vegeta alcanzaba una nueva transformación, esta solía aparecer con más poder que la del propio Goku. Por ejemplo, cuando él alcanzó el Super Saiyajin 1 por primera vez, vimos que era considerablemente más poderoso que el propio Kakaroto, por lo que no podemos descartar que la fase 3 de Vegeta sí sea más poderosa actualmente que la fase 3 del propio Goku. Sin embargo, cuando hablamos de una batalla entre dos Super Saiyajin 3, las cosas son un poco diferentes, ya que lo que define una batalla entre dos guerreros con estas fases no sería propiamente el poder de peleas, ni qué tan fuertes llegan a ser, sino básicamente la duración de sus transformaciones. Pues como sabemos, el Super Saiyajin 3 alcanza niveles de poder extraordinarios, pero al mismo tiempo consume la energía de las células S a una velocidad realmente increíble. Por lo tanto, en una batalla entre estos dos guerreros, lo que definiría al ganador no sería quién es más poderoso, sino quién puede mantener esta transformación durante más tiempo. Si tomamos en cuenta que luego de haber visto el Super Saiyajin 3 por primera vez, Vegeta debió haberse puesto a entrenar como un desquiciado, lo cual habría mejorado al menos un poco su resistencia. Además, resulta bastante curioso que el cabello de Vegeta sea mucho más corto y también mucho más erizado,
lo que podría dar a entender que la energía se encuentra mucho más concentrada y por lo tanto desperdiciaría un poco menos. Así pues, personalmente, creo que durante los sucesos de Dragon Ball Daima, el Super Saiyajin 3 de Vegeta debe ser un poco más poderoso que el Super Saiyajin 3 de Goku. Pero lamentablemente para el príncipe de los Saiyajin, Goku ya tendría una transformación mucho más poderosa, lista para ser desplegada. Si te gustó este video, activa la campana, para que no te pierdas ningún video interesante del mundo de Dragon Ball. Yo soy Kenel y esto es Kenel Play.